Ya hemos visto, les he dicho que la Biblia dice que los ángeles no van a testificar, no van a compartir el evangelio con nadie. Y decimos, pero ¿por qué? Si sería algo bien efectivo, ¿verdad? Que el ángel Gabriel, el San Miguel y tantos ángeles que hay, que ellos sería algo, ¿quién pudiera decirle que no al evangelio predicado por un ángel, ¿verdad? Entonces ya es por vista, ya no es por fe. Y el Señor quiere que por fe nosotros podamos venir a Él, y es por eso que nos usa, nos quiere usar unos a otros, porque es ahí donde verdaderamente se va a requerir fe. Ahora, les había dicho, ¿verdad?, que 2 domingos iba a estar predicando un mensaje que fuera específicamente como para el 1, pero en realidad pues van a tener que ser 3 mensajes, ¿verdad? Y los mensajes estos no quiere decir que nomás son aplicables para una persona que todavía no ha venido a la fe de Cristo Jesús, sino son mensajes que tienen que ver con todos nosotros, porque si se fijan el título, una vida bien vivida, ¿para quién de aquí no se aplica? ¿Verdad que este título nomás se aplica para un muerto? Pero si estamos con vida, creyentes y no creyentes, se aplica para nosotros el aprender y saber cómo nos enseña la Biblia que podemos vivir una vida bien vivida. Porque no nomás es vivir, sino vivirla bien vivida, de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Vamos al Señor en oración para encomendarnos a Él, Padre Celestial. Señor, nos encomendamos a ti en esta hora que nos disponemos a meditar en tu palabra para escucharte a ti, Señor. Sabemos que tú nos hablas individualmente a cada uno de nosotros y aplicas tu palabra para nosotros, que podamos en este momento, Señor, no permitir que ningún estorbo venga a nuestra mente y podamos así, Señor, enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos, que podamos escuchar tu voz y podamos ser obedientes a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? No tenemos duda quién creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en la evolución, creemos en la creación especial. Y en el momento que creemos en la creación, creemos en un Dios creador que lo creó todo. Y a ese Dios creador sabemos que Él tiene el poder, la autoridad para dar vida y para quitar la vida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos de creer también que Él puede, ya una vez que nos dio vida física, que Él nos puede dar una vida significativa, una vida con propósito, ya una vez que Él se propuso darnos la vida y estamos con vida. Entonces Él tiene, desde el momento que Él nos creó, Dios no crea nomás por decir, de hecho andar la fábrica y que salgan. No, Él tiene propósitos. La Biblia presenta que cada uno de nosotros fuimos creados de una manera única. ¿Por qué creen que no hay nadie en toda la historia de la humanidad? No hay nadie, no hay ahorita, no ha habido, ni habrá alguien que tenga sus mismas huellas digitales. No hay un Dios creador, todopoderoso y creativo, no ven, y que usted es único. Usted es único porque no ha habido, no hay, ni habrá nadie con sus huellas digitales. Ni habrá nadie que sea 100% idéntico a usted, que haya habido ni nada. Es único, somos únicos. Entonces, del momento que fuimos creados por Dios, únicos, tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros. Él tiene propósitos. Por eso es que la Biblia, ¿verdad? Ahí en Colosenses nos dice, todo fue creado por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña ahí la Biblia. Y todo encuentra su propósito en Él. ¿Sí? Todo encuentra su propósito en Él. El problema es que hoy en día queremos encontrar el propósito para la vida en este sistema del mundo.
Aquí queremos encontrar propósito para la vida. Oh, si tan solo una educación, si tan solo esto, si tan solo otro, ya voy a vivir, voy a sentirme realizado y todo. Mentira, mentira. Todo esto es falsedad. Todo esto que ofrece el mundo, dice la Escritura, no es más que mentira del que está gobernando el mundo. Sin embargo, tenemos otro sistema. Este es el sistema del mundo, este es el sistema del reino de Dios, en el que aquí sí verdaderamente Dios nos ofrece una vida verdadera, una vida abundante y feliz, donde la persona pueda encontrar realización y propósitos. Aquí sí. Pero para esto, cuando estamos aquí por decidir si aquí o allá, miren, para decidir acá no hay que hacer nada. Esto es natural para nosotros los pecadores. En nuestra humanidad, esto es natural. No se requiere ningún sacrificio, ningún esfuerzo, nada. Así es como somos. Pero para decidir acá, dice la Biblia que yo tengo que negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo y entonces sí, recibir a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor. Ahora Él va a ser mi Señor, mi Rey, Él va a ser mi Maestro. Él va a ser el que me diga qué debo de creer yo, cómo debo de vivir yo, porque Él es mi rabino y yo quiero ser como Él. Entonces seguirlo a Él, seguir sus pasos exactamente. Pero para eso se requirió esa autonegación. Entonces, el propósito para nuestra vida, vimos, ¿verdad?, la semana pasada, que tenemos que entender que es muy diferente a este sistema aquí del mundo, ¿ok? Porque como por ejemplo aquí, el propósito de tu vida es mucho más grande que tu propia realización personal, tu paz mental o incluso tu felicidad. Esa es la cosa que este sistema del mundo nos dice. Busca esto y te vas a sentir realizado, vas a estar satisfecho. Mentira. Mentira, una persona puede sentir que yo me voy a realizar y voy a sentirme satisfecho una vez que logre yo esta carrera, este título, y lo tiene y después, esto era todo. Todavía continúa el vacío, porque eso no es lo que verdaderamente vaya a darle a uno una vida con significado, una vida que verdaderamente tenga realización. Por eso el propósito para tu vida es mucho más grande que tu familia, que tu carrera o incluso los mayores sueños o ambiciones que usted pueda tener. Es más grande. Ahora no estoy diciendo que nada de esto es importante, sí, pero lo que estamos hablando es la importancia, el lugar que tienen en nuestra vida. Si quieres saber por qué fuiste colocado en este planeta, debes comenzar con Dios. Debes de comenzar con Dios. Cuando uno quiere saber exactamente cuáles son los propósitos de Dios, cómo tengo yo que vivir. Naciste por su propósito y para sus propósitos. Así fue como el Señor nos hizo. Él fue, tenemos propósito. Y vimos, ¿verdad? Y es algo que debemos siempre de tener en cuenta, que para poder nosotros vivir una vida significativa y con propósito, tenemos primeramente que quedar bien establecido quién soy yo, o sea, mi identidad. Y les di ejemplo, ¿verdad?, la semana pasada de cuando yo no era cristiano, el concepto que yo tenía de mí mismo, mi identidad. ¿Qué es lo que hace el mundo? Un sistema, una identidad, pues, pobre o nada, ¿verdad? Mi identidad nomás soy Sergio Armijo, soy un ser humano, soy hijo de fulano, ¿y ya qué más? Pero cuando vine a Cristo Jesús y ahora en Cristo mi identidad cambió. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora estoy en Cristo Jesús. Ahora estoy descubriendo que en Cristo Jesús tengo propósitos diferentes que los que tenía allá. Entonces, ahí está el otro punto, ¿verdad? El por qué estamos aquí. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas
en esta vida y a dónde vas después de esta vida. Bien importante que nosotros podamos tener esto bien resuelto y sobre todo bien bíblico, que sea bien bíblico, que esté claro en nuestra mente, porque va a ser la única manera en la que Dios va a podernos usar. ¿Por qué? Porque desde el momento que Dios tiene propósitos para nosotros, es porque nos está viendo como instrumentos en sus manos. Cuando uno tiene propósito para algo es porque aquello va a ser un instrumento para algo bueno o para algo malo. Pero con Dios siempre va a ser para algo bueno. Entonces Él siempre nos ve a nosotros con propósitos instrumentales en sus manos para algo bueno. Por eso también vemos en la palabra de Dios que nos dice en 2 de Timoteo 2:21, dice: si mantienes tu vida limpia del pecado, serás un instrumento que Dios puede usar para sus propósitos más elevados. O sea que Dios tiene propósitos muy buenos, la Biblia los presenta como superiores a los propósitos de este otro sistema, de esta vida, los de estos. Esto aquí es natural, esto es sobrenatural, y es por eso que se requiere una negación de aquello, de esto, para poder yo vivir en este otro sistema, ¿verdad? Que es el de Dios. Entonces, me tengo que limpiar de pecado, por eso todo comienza con Cristo, de una experiencia de salvación, para que mis pecados sean perdonados, limpiados, sea justificado y empiece un proceso de santificación en mi vida. Ahí es donde comienza, y entonces el Señor puede usarme como un instrumento en sus manos. Por eso es que les he estado insistiendo, el alcanzar a su uno, ustedes nomás véanse como instrumentos de Dios. No quieran tomar el lugar de Dios, porque Dios es el que salva. Nomás véanse como instrumentos y ya. Como instrumentos. Y hacer su parte como instrumentos. Como en este cuadro está en inglés, pero dice que Dios siempre obra a través de personas. Siempre obra a través de personas. Así es como Dios lo ha determinado, obrar a través de personas. ¿Okay? Entonces, Dios tiene propósitos significativos para nuestra vida. Y hoy vamos a ver 2 de esos propósitos, y la próxima semana vamos a ver los otros últimos 3. Hay 5 propósitos que la Biblia claramente nos presenta que Dios tiene para nuestra vida, y que si nosotros los estamos viviendo, realizándolos, llevándolos a cabo, esos propósitos de Dios, entonces es cuando vamos verdaderamente a experimentar la vida de Dios, la vida abundante, la vida feliz, porque eso fue Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay 2 diferentes clases de vida, esta que Jesucristo ofrece y esta la que el mundo ofrece. Y esa es la gran lucha que tenemos, que esta nos atrae porque no me requiere negarme a mí mismo, no me requiere sacrificio. Esta no, al contrario, esta clase de vida me promueve el que busque yo la comodidad, esta. Pero esta no, la autonegación me está siempre haciendo el llamamiento a la negación, al sacrificio, a seguir en obediencia, y eso es lo difícil, la obediencia. ¿Por qué? Porque siempre está aquel otro sistema llamándonos también a la obediencia. ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿La carne o el espíritu? Ahí está la lucha espiritual, Entonces, el primer propósito que Dios tiene para nosotros, pues es el propósito fundamental, más importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender y vivir para poder tener esa vida abundante y feliz que Cristo nos ofrece. Y ese propósito lo podemos poner de esta manera. Miren, Dios quiere que centre mi vida
a su alrededor. O sea, que Dios sea el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque si se fijan, en este sistema, ¿quién es el centro de la vida? En este sistema, ¿quién es el centro de la vida? Uno mismo, yo, lo que yo quiero, lo que yo determino. Aquí yo soy el centro. Es una vida que se le llama centrada en el ego. El ego es el que está en el centro, influenciando todas las áreas de mi vida. Y en este otro sistema es Dios el que está en el centro, influenciando todas las áreas de mi vida. ¿Okay? Entonces, Dios quiere que yo centre mi vida a su alrededor, que Él sea el centro de esta manera. Déjenles enseño un visual. Que Dios sea el que tenga la influencia sobre mis intereses. Todos los intereses que yo tengo en esta vida, que estén influenciados y determinados por Dios. Que al final de cuentas yo determine que mis intereses se van a acoplar a la voluntad de Dios. Lo mismo que mi vida en la iglesia, que sea también influenciado y determinado y guiado por Dios. Mis estudios, mi ministerio, mi trabajo, mi familia, todas las áreas de mi vida que estén influenciadas por Dios, que estén obrando y trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la vida aquí, esa es la vida centrada, ese es el primer propósito que Dios tiene para nuestra vida, que nosotros centremos nuestra vida a su alrededor. Y eso es lo que está en lucha con esto. ¿Por qué? Porque esto viene siendo otro estilo de vida, donde nuestro ego, el yo, es el que determina cuáles van a ser mis intereses, el que determina mi vida en la iglesia, lo que voy a hacer. Yo determino sobre mis estudios, sobre mi ministerio, sobre mi trabajo, sobre mi familia. Es yo. Entonces ahí yo soy Dios. Ahí yo soy Dios. Entonces ahí ya no estamos viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios. Y cuando yo no estoy viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios, por supuesto que va a haber depresión espiritual, va a haber desánimo, va a haber desinterés, no va a haber entusiasmo por las cosas de Dios, va a haber inconsistencias. Por lo mismo, porque en esa lucha entre si acá o acá, termina ganando acá. Porque acá está fácil y acá está el sacrificio. Por eso, ¿por qué creen, hermanos, que tantas iglesias han decidido diluir el evangelio, lo que es la verdadera enseñanza de lo que es el cristianismo, para que la gente lo acepte más fácilmente y no se desanime? Porque dice, no, hombre, lo explicas tal y como es, y pues te va a pasar lo que a Cristo, cuando Cristo les dijo exactamente lo que era seguirlo a Él. Y dice, y muchos lo abandonaron, muchos lo dejaron, ya no quisieron seguirlo, porque vieron que el precio era alto de seguir a Cristo. Y hoy en día por eso también muchos iglesias prefieren mejor diluirlo, para que sea más fácil para la gente seguir un evangelio ABC y le quitan hasta la Z, todo lo que verdaderamente es la enseñanza del evangelio. Entonces ahí está esa lucha siempre, ahí está esa lucha. Y si nosotros verdaderamente queremos vivir la vida abundante y feliz, una vida con propósito, con significado, de acuerdo al plan de Dios, entonces yo debo de centrar mi vida a su alrededor. ¿Okay? Y como cuando yo centro mi vida alrededor de Dios, ¿qué es la manera en la que yo puedo hacer eso de una manera práctica? Bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento había
pues discusión, argumentación entre los eruditos de la palabra de Dios, de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, todos ellos que eran los expertos en la palabra de Dios, se debatían y tenían debates y tenían conferencias y tenían diferentes escuelas, y en cada escuela de creencia determinaban qué era lo más importante en la vida. Y como ellos vivían basados en las leyes de Dios, la ley de Moisés, entonces determinaban ellos, bueno, ¿qué es la ley más importante? La ley más importante es lo más importante que debemos hacer en esta vida. Decían ellos, es lo más importante. Y había una escuela de pensamiento que consideraba que este mandamiento era el más importante de todos, mientras que otra escuela de pensamiento decía que otro de los muchos mandamientos, ¿verdad?, que tenían y así, y se debatían cuál era. Y por eso es que en una ocasión a Jesucristo le preguntaron, ¿y tú qué dices? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Porque acuérdense que ya hasta los fariseos y saduceos ya habían agregado muchos más mandamientos, que ya es por eso que Jesucristo les dijo, ustedes siguen leyes de hombres y la ley de Dios la echan por un lado. O sea que ya tenían una confusión tremenda, ¿verdad?, en cuanto a leyes. Y por eso pues le preguntan, a ver, tú, dinos, ¿cuál es la más importante? Y claro que él sí sabía cuál era la más importante, ¿verdad?, de todas las leyes. Y ustedes lo saben, las palabras que él dijo. Y Jesús respondió, el primero, ¿ok? El primero y más grande mandamiento es este. Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es como dijo, este es el número uno. Dijo, ¿qué es lo más importante? Que pongan a Dios como número uno en su vida. Que lo pongan a Él como en el centro de su vida. Eso es lo más importante. Si nosotros no hacemos eso, en realidad no la vamos a perder, lo que es la vida verdaderamente cristiana. Era lo que un discípulo en aquel entonces entendía cuando seguía a un rabino. Entonces, así también nosotros vemos que es la manera en la que nosotros podemos hacer que esa persona sea el centro de nuestra vida. Es semejante, hermanos, como a la experiencia que nosotros como humanos tenemos, ¿verdad?, en cuanto al amor, cuando estamos enamorados, ¿verdad?, antes de casarnos, con la persona que estamos enamorados, pues lo tenemos como el centro de nuestra atención y nomás estamos pensando en aquella persona y no queremos perdernos un día sin pasar tiempo con esa persona y si en ese día no la voy a poder ver, aunque sea pasar por ahí por el trabajo y verla y ya se hizo mi día, ¿verdad? Nomás ya con verla y saludarlo, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? Porque así es el amor lo centra uno en esa persona. Entonces, cuando uno ama a Dios, llega a amar a Dios, ¿cómo es que llegamos a amar a Dios? Cada vez conociéndolo más y más y más. ¿Y cómo lo conocemos más y más? A través de su palabra. Cuando nosotros estamos en su palabra, leyéndola, estudiándola, meditándola, orándola, viviéndola, es como nosotros vamos a llegar a amar más a Dios, porque estamos conociendo a un ser hermosísimo, perfecto. Nos enamoramos de gente imperfecta. ¿Cómo no vamos a enamorarnos de un ser perfecto como lo es Dios? Pero el punto está en pasar tiempo para conocerlo, para enamorarme de Él. Necesito pasar tiempo. Y es así, ¿verdad?, como nuestra vida puede empezar a cumplir con los propósitos de Dios, centrando mi vida en Dios. ¿Cómo? Amándolo a Él, siendo Él mi prioridad número uno, dejando que Él sea la influencia que determine mis intereses, la influencia que determine
mi ministerio en la iglesia, mi vida en la iglesia, mis estudios, mi trabajo, mi familia y todas las áreas de mi vida que sean influenciadas por Él principalmente. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer propósito, el de centrar nuestra vida alrededor de Dios, a través de amarlo, 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 hay una palabra bíblica, ¿verdad? Una palabra bíblica y que usamos aquí en cuanto a lo que viene siendo la vida de la iglesia o vida religiosa, que encierra este propósito. Una palabra encierra todo este propósito. ¿Ok? Y esa palabra se le llama adoración, que muchas veces tenemos un concepto nomás muy cortito de lo que es la adoración. A veces creemos que esto es adoración, nada más. Lo que hicimos antes del mensaje es adoración y ya es todo. En eso consiste la adoración. No, bíblicamente no. Bíblicamente la adoración es mucho más extensa, mucho más extensa. Por eso, por ejemplo, en forma general, si vemos, ¿verdad? En cuanto a la adoración, es disfrutar del amor de Dios y amarlo a Él. Eso es adoración, disfrutar del amor de Dios y amarlo a Él. ¿Por qué creen que nos gusta el tiempo de la alabanza? Porque estamos disfrutando del amor de Dios, estamos meditando y escuchando acerca de Dios, de su manera de actuar, de obrar en nuestras vidas, lo que Él ha hecho históricamente. Entonces estamos disfrutando del amor de Dios y ahí si entramos en esa verdadera adoración, entonces respondemos también al amor de Dios. Ahí es cuando entramos en una verdadera adoración, cuando respondemos al amor de Dios. Y estamos nosotros también, oh sí Señor, gracias, oh pero Señor, perdóname, oh yo quiero ser así, y estamos en una comunicación de dos vías. El Señor me está hablando y manifestando su amor, su gracia para conmigo, y yo estoy respondiendo, esa es adoración. Y entonces este significado esencial de la adoración es aplicable y es para todo lo que hacemos en esta vida. Todo lo que hacemos en esta vida, no nomás es con música que nosotros adoramos. Por eso es que si ustedes cuando hagan como estudio en el libro de Romanos, ese es donde es más común, no saben, los traductores, pues porque correctamente, ¿verdad? Pero hay unos traductores que a la palabra griega la traducen adoración e igualmente la traducen servicio. Las dos cosas la traducen igual porque viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vemos el significado de la palabra adoración, es una palabra que habla principalmente de actividad, no de pasividad. Muchas veces creemos que es de pasividad, pero es de actividad la adoración. Es eso, ¿verdad? Es el adorar, es disfrutar del amor de Dios y amarlo a Él. La adoración es centrar mi vida en Dios. Entonces, en cualquier área de mi vida en la que yo esté operando, si aquello está centrado en Dios, en realidad estoy honrándolo, adorándolo a Él. Estoy trayendo la atención a Él, que la gente pueda ver su poder, su amor, su gracia, su misericordia, su obrar. Todo eso es lo que estoy haciendo, es lo que se le llama glorificar a Dios, hacerlo visible. El Dios invisible, el Dios de gloria, lo glorificamos, quiere decir, hacemos visible a ese Dios invisible con nuestra vida centrada en Él. El estar centrados en nosotros mismos, ¿cómo le podríamos llamar al estar centrados en nosotros mismos? Bueno, a eso bíblicamente se le considera idolatría, que era como les he dicho, que muchas veces creemos que la idolatría significa nada más tener estatuas de imágenes y todo. No, la idolatría principalmente la podemos nosotros experimentar y vivir estando centrados a nosotros mismos, porque en realidad
Mi ego, yo, mi voluntad ha tomado el lugar de la de Dios. Entonces yo soy mi propio Señor de mi vida. Por eso cuando decimos Cristo es mi Señor, en realidad estoy diciendo yo vivo en este otro sistema, donde yo vivo una vida centrada en Él y Él es el que gobierna e influencia todas las áreas de mi vida. Pero si no es eso, pues entonces estoy viviendo esta otra clase de vida, la vida idólatra, donde yo soy el que está determinando todo en cuanto a mi vida. O sea que lo que me mueve a mí a hacer lo que yo hago es únicamente lo que yo quiero. O sea, lo que me mueve es lo que yo quiero, no es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero, lo que me mueve. ¿Se fijan? Cuando acá lo que me mueve a hacer algo es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere verdaderamente. Yo lo voy a hacer, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas he visto yo a través de los tiempos de la iglesia que cristianos saben que es la voluntad de Dios? Perdonarse unos a otros, esto y otro y todo, tanto. Ahorita vamos a ver algunos de esos unos a otros, tantos, pero no los quieren hacer. Dejan mejor que el orgullo, lo que sea lo que los mantenga mejor aquí. Porque yo tengo orgullo. Bueno, ¿por qué mejor no tener espiritualidad, tener humildad, ser como Cristo? ¿Por qué no será mejor ese sistema? Pero el estar centrado en uno mismo es una idolatría en lo que yo busco, ¿verdad? Yo solo me estoy adorando. Entonces, nuestros deseos son nuestros motivadores, ¿verdad? Lo que yo hago tiene una motivación. ¿Por qué hago lo que yo hago? Entonces, son mis propios deseos. Lo que yo deseo, eso voy a hacer. Ya no es como en este otro sistema, que son los deseos de Dios los que yo hago. Yo quiero complacer a Dios. Acá yo me complazco a mí mismo. Me complazco a mí mismo. No es de complacer a Dios, es de complacerme a mí mismo. El propósito de nuestras decisiones es agradarse a uno mismo. Eso es lo que está en el fondo. Yo quiero agradarme a mí mismo en vez de yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y aunque me critiquen, aunque me cueste lo que me cueste, para mí mi prioridad, porque Dios está en el centro de mi vida, es agradarle a Él. Pero si yo soy el que estoy en el centro de mi vida, entonces yo me quiero agradar a mí mismo. Todo es acerca de mí, no es acerca de Dios. Y verdad, en nuestra nación, aquí donde nosotros vivimos, ¿verdad? Sí decimos gloria a Dios y le damos gracias a Dios que vivimos en esta nación y podemos ver todas las cosas buenas que tiene, pero tiene grandes peligros también el vivir aquí. Y esos grandes peligros son el que hagamos ídolos muy poderosos. Hay un ídolo que Jesucristo lo mencionó como era el más poderoso que peleaba contra Él. Y que siempre quería tomar el lugar de Él. ¿Se acuerdan ustedes cuál era ese ídolo? ¿Cómo se llamaba en ese tiempo ese ídolo? ¿Sí? En nuestro tiempo se llama así, ¿verdad? Dinero. Se llama dinero. Pero ya los griegos también tenían la imagen de ese Dios, ¿verdad? El Dios del materialismo, que hoy en día, ¿verdad? Las personas lo tienen como el centro de su vida. Eso es lo que determina. Todas las demás áreas de mi vida son determinadas por el dinero. El dinero. Aquí es un país donde no hay satisfacción en cuanto a la cantidad de dinero que pueda uno tener. Si uno tiene 1 millón, las personas que dicen, mi meta es tener 1 millón, llegan a la meta y dicen, no es nada 1 millón, yo no sabía, ¿verdad? Antes que no tenía el millón, yo no sabía que no es nada 1 millón, no, 2 millones, llega a 2 millones, qué tonto soy, no, hombre.
son 10 millones y ahí se la va a llevar y nunca va a estar satisfecho. Hay gente que tiene dinero que ni se la puede acabar el tiempo que le queda de vida, ni se la puede acabar gastando todo lo que quiera cada día y no se la puede gastar. Sin embargo, no son gentes verdaderamente felices que estén viviendo una vida centrada en Dios, con propósitos divinos. No. Entonces, otro de los dioses, ¿verdad?, que vemos hoy en día que podemos ser politeístas, ¿no? O sea, tener nuestros varios ídolos. Uno de ellos es el dinero, el otro es el placer, la comodidad, el querer estar cómodo. Es contrario a este punto. Este punto aquí es, niégate a ti mismo. Y este otro acá te dice, no, busca el placer, busca la comodidad. Olvídate de los esfuerzos, los sacrificios. ¿Para qué tanta violencia? Acá está bien. Acá está bien. Mientras que acá dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme todos los días en obediencia. Sígueme en obediencia. Pero el placer, la comodidad es otro de los dioses fuertes y poderosos que no nos permiten que centremos nuestra vida en el Señor. En el Señor. Y por eso pues preferimos mejor ya nada más vivir una vida religiosa. Ya nada más. La vida religiosa es la vida de aparentar que verdaderamente yo vivo la verdadera vida cristiana. Y también cualquiera de estas áreas de la vida, cualquiera de esas áreas de la vida pueden llegar a ser nuestro Dios, cualquiera. Los intereses, los hobbies que nosotros tenemos, las diversiones, la misma iglesia puede ser, ¿verdad? Cuando uno se convierte en un religioso, pues sí, entonces puede uno, la iglesia, tenerla como un ídolo, ¿verdad? en el que yo encuentro mi satisfacción y mi identidad en lo que yo hago. Entonces es acerca de mí, sigue siendo acerca de mí. Oh, me siento bien a gusto predicando, o yo me siento bien a gusto tocando la música, o haciendo esto, o haciendo lo otro, y por eso lo hago. No es para la honra y gloria de Dios. No es para la exaltación del Señor y para que otras personas puedan venir a Cristo a través de yo como un instrumento de Él. O sea, todos los propósitos que vamos a estar viendo, todos los propósitos de Dios no están ahí en nuestra vida. Más bien los propósitos son los de este otro sistema. De este otro sistema. ¿Cómo podemos nosotros saber, hermanos? Es la pregunta que viene. Cuando algo ha tomado el lugar de Dios. Cuando algo ha tomado el lugar de Dios. Cuando Dios no es el centro de mi vida. ¿Cómo lo puedo saber yo? Bueno, cuando uno empieza a preocuparse. Porque la preocupación no es más que un síntoma de la frustración, de la infelicidad, de no ser feliz, de no estar verdaderamente contento con la vida. Entonces empieza a haber preocupación, y la preocupación pues tiene grados, ¿verdad? Porque muchas veces puede uno decir, no, mi mamá esa sí es bien preocupona, mi esposa o mi esposo, esos son preocupones. Sí, hay grados de preocupación, pero la preocupación en general es una manera de ver que yo no estoy centrando mi vida en el Señor. Yo no estoy centrando mi vida en el Señor. Por eso cuando ustedes vean la preocupación en su vida, véanlo como una luz de advertencia. Como esas lucecitas que se prenden en nuestro carro y nos advierten, hijo, se prendió la luz del aceite. Tengo que revisar, yo no puedo seguir así con el carro porque pues, lo voy a echar a perder. O del agua, o de la gasolina, lo que sea. Son lucecitas de advertencia que nos dicen, pon atención a esto. Cuando usted vea, ¿verdad?, la preocupación en su vida,
véalo como una de esas lucecitas de advertencia que le está diciendo, pon atención porque como el apóstol Pablo trata este punto, ¿verdad? De la preocupación. Y lo trata ahí en la epístola, la carta a los filipenses, y ahí todo el capítulo 4 está hablando de esto. Y les dice, hermanos, ¿para qué preocuparse? Cuando ustedes se están preocupando, entonces no se están enfocando en Dios. Se están enfocando en las circunstancias de la vida, se están enfocando en ustedes, se están enfocando en todas otras cosas, menos en Dios. Por eso una solución bien sencilla, pero a la vez bien difícil para llevar a cabo, les dice, mejor oren. Mejor oren. Porque en realidad la preocupación estamos orándole a Satanás y en la oración estamos orándole al Señor. Oren, le dice, mejor oren. Y ahí, ¿verdad? Desarrolla el tema, pero déjenme les enseño en una parafrasis que se llama el mensaje de Message, cómo lo parafrasea el versículo 7, cuando les dice entonces el apóstol Pablo, oren. Y luego dice ahí, cuando menos te lo esperes, si verdaderamente te pones seriamente a orar, cuando menos te lo esperes, un sentido de la totalidad de Dios vendrá y te establecerá. Te establecerá. Porque la preocupación es señal de inestabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque no estoy centrado en Dios. Entonces dice, te establecerá. Al entender que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación en el centro de tu vida. Entonces, esa es la advertencia, la preocupación. Yo no estoy centrado en Dios, estoy centrando mi atención en otras cosas que no son Dios y no me van a traer ningún buen beneficio, nada. No le puede traer ningún buen beneficio. Miren, como en esta caricatura que les voy a enseñar está este Charlie Brown. Ahí con su amigo que está bien preocupado. Y Charlie Brown le da un buen consejo, ¿verdad? Un buen consejo que debemos nosotros tomar. Le dice, preocuparse no evitará que sucedan las cosas malas. Solo evitará que disfrutes de lo bueno. ¿Verdad que es cierto? No va a evitar que sucedan las cosas malas. Lo que ha de venir va a venir. Solo evitará que disfrutes lo bueno. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos centrar nuestra vida en Él. Propósito número 1. Propósito número 2. ¿Qué es lo que quiere? Dios quiere que aprenda a amar a su familia. Dios quiere que aprenda a amar a su familia. O sea, no es casualidad que los dos primeros propósitos para nuestra vida tienen que ver con el amar. El amar a Dios y ahora amar al prójimo. Porque eso es exactamente cuando a Jesucristo le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Él no tan solo les dio esa respuesta, sino que fue más allá. Les dijo, el mandamiento número 1, el más importante, es centrar a Dios en tu vida, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, amarlo. Y dice, y el segundo más importante es amar al prójimo. Entonces, vemos, ¿verdad? Que no es casualidad, ¿verdad? El amor. Y el Señor quiere que aprendamos a amar. Aprendamos a amar. Porque el amar al prójimo se va a requerir de aprender cómo amar. Si tenemos que aprender cómo amar a Dios, que es un ser perfecto, que en realidad si nos dedicamos a hacer eso, no se va a batallar, porque es un Dios perfecto. Ahora, ¿se imaginan con seres imperfectos? Con seres imperfectos se va a necesitar que verdaderamente aprender, se va a necesitar. Cuando hablamos de aprender, ¿qué estamos hablando? ¿De un evento o de un proceso?
Díganme ustedes, ¿es un evento o es un proceso aprender? Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, de todos los días, verdaderamente aprender. Y cuando Dios nos da un mandamiento, como Dios es un Dios bueno, también nos equipa para que lo podamos llevar a cabo. ¿Mm? Nos da las herramientas para que lo podamos hacer. ¿Mm? Así es Dios, Él es bueno. No nos manda a hacer algo que no podamos hacer. No nos manda a hacer eso, sino si nos dice. Entonces, Él nos ama, Él quiere que aprendamos a amar a su familia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para las relaciones. Para las relaciones. ¿Cuántas veces no les he repetido y repetido? Que eso es bien importante. Si usted quiere tener éxito en la vida, tenga éxito en las relaciones. Relación con Dios, relación con el prójimo. ¿Qué es lo que más le puede uno afectar en la vida? ¿Estar mal con Dios o tener malas relaciones con su cónyuge, con sus hijos, con su familia, con sus compañeros de trabajo? Yo he tenido, como les digo, tantas personas que han venido con tanto conflicto emocional porque tienen conflicto con alguna otra persona o con personas. Entonces no hay algo, por eso el Señor quiere que vivamos en sus propósitos. Dice, este es mi propósito para ti, enfócate en mí, ama a los míos porque yo los creé. Yo creé tanto a los no creyentes como a los creyentes, tienes que verlos como valiosos. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y otros, ¿verdad? Ya estamos en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que los ames. Y para eso, ¿verdad? Como Él quiere que aprendamos, entonces dice, mira, aquí hay unos ejercicios que tú tienes que hacer. Porque, por ejemplo, usted quiere aprender a jugar básquetbol, ¿verdad? Que va a haber ejercicios que tienen que llevar a cabo para saber cómo botar la pelota, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y en cualquier otra cosa va a tener que hacer. Así también el Señor nos dejó ejercicios. Y esos ejercicios son los que en la Biblia les llamamos los unos a los otros. Y nos dejó 56 unos a otros. Y eso solamente aquí en la iglesia puede suceder. No hay otro lugar donde más necesitemos nosotros poner en práctica y ejercitar estos 56 unos a otros que aquí. Porque aquí encontramos toda clase de personas con diferentes actitudes, diferentes creencias, diferentes culturas. A través de los tiempos yo he oído personas que me dicen, pastor, esa familia está rarita, ¿verdad? Y yo le digo, ellos también eso piensan de usted, que usted también está rarito. Y así tenemos diferencias todos, ¿verdad? ¿Acaso no han creído que yo estoy rarito también? Y así hay diferencias en las que tenemos, y por eso es que la palabra de Dios nos dio esos 56 unos a otros ejercicios. Dice, ok, vamos a practicar el ejercicio número 1, practicar número 2, les voy a presentar algunos de ellos, ok, y empiezan a hacer ejercicio, ¿verdad? Lo que está diciendo. Miren, vamos a ver algunos. Tal vez están muy chiquitos, pero se los voy a leer. Dice, estén en paz unos con otros. Qué ejercicio, ¿verdad? Tan importante, porque como les digo, muchas veces encontramos en una iglesia cristiana donde cristianos vienen a adorar a Dios, a servir a Dios, semana tras semana, semana tras semana, y puede ser que entre ellos no tengan paz, no se hablen, estén enemistados. ¿Se imaginan que no han ejercitado eso? Ámense los unos a otros profundamente de corazón, dice. Honraos unos a otros por encima de vosotros. Vivan en armonía unos con otros. Dice, ya nomás con esos 4 ejercicios, qué tremendo nos pondríamos, ¿verdad? De poderosos espiritualmente. Y sin embargo, fueron 56 ejercicios los que nos dejó. Dejad de juzgaros unos a otros. Número 5, 6. Aceptaos unos a otros, así como Cristo os aceptó. Instruid unos a otros. Saludaos unos a otros con beso santo. Dice,
Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Sírvanse los unos a los otros en amor. No nos hagamos presumidos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Llevad las cargas unos de otros. Tengan paciencia, soportándose los unos a los otros. Porque somos raritos, ¿verdad? Por esa razón. Y luego dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros, hablad unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que siempre que nos hablemos entre nosotros, que sea para edificación entre nosotros. Versículo, con humildad consideren a los demás mejores que a ustedes mismos. No se mientan el uno al otro. Tolerarse unos a otros, dice ahí en Colosenses. Y luego, perdónense los agravios que puedan tener unos contra otros. Cualquier ofensa, cualquier agravio, se puede y se debe perdonar, puesto que Dios nos ha perdonado mucho más a nosotros que lo que nosotros podemos perdonarle al prójimo. Entonces, dice, enséñense unos a otros, aconsejaos unos a otros, hagan que su amor aumente y se desborde el uno por el otro, edifíquense unos a otros, anímense los unos a los otros cada día, motívense unos a otros hacia el amor y las buenas obras. No hablen mal los unos de los otros. No se quejen unos de otros. Confiesen sus pecados unos a otros. Oren los unos por los otros. Vivan en armonía unos con otros. Ofrézcanse hospitalidad unos a otros sin murmuraciones. 33. Cada uno debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás. Y el último, que ya andaba yo adelantado, vístanse de humildad los unos para con los otros. ¿Qué pasó? ¿No están buenos los ejercicios? Y ahí nomás, casi nomás les presenté la mitad de ellos, ¿verdad? Pero están buenos los ejercicios, ¿verdad? Que el Señor nos dejó para que podamos amarnos entre nosotros. Amarnos. Fíjense, y a mí se me acabó el tiempo y no terminé. Bueno, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana, que ni me había fijado en el reloj, ¿no? Vamos a ir al Señor en oración, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por las grandes verdades y retos que tenemos, Señor, pero que son para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a que podamos tomar tu palabra siempre como lo más agradable que hay, lo más dulce que hay, Señor. Que porque veamos que es difícil, no lo veamos como algo amargo, porque sabemos, Señor, que tu yugo es fácil de llevar si vamos contigo, Señor. Si en ese yugo tú vas a un lado de nosotros, si estamos centrados en ti, Señor, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos pues, Señor, a que podamos confesar aquello que tú quieres que confesemos, que abandonemos, que nos arrepintamos y que podamos verdaderamente seguir tu voluntad, Padre. Que sabemos que tú nos has revelado que tu voluntad es la única que es agradable y perfecta. Convéncenos de todo esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para traer honra y gloria a su nombre. Amén.